El día de hoy abordaremos el tema del benchmarking. El benchmarking es una técnica de inteligencia de mercados, pero también de mejora continua, que nos ayuda sobre todo para identificar áreas de oportunidad dentro de nuestra empresa y nos ayuda a identificar también a otras empresas en el mercado que tengan mejores procesos o que hayan resuelto de alguna manera el área en la que nosotros tenemos debilidad. Entonces, cuando hablamos de benchmarking, hablamos de que es un proceso que se da en forma continua y de donde se toman referencias de los productos, servicios y metodologías de trabajo de la competencia y empresas líderes, y estas referencias se comparan con las de la empresa para realizar mejoras y posteriormente aplicarlas. Entonces, básicamente podemos decir que se trata específicamente de una mejora continua. Se trata de identificar cuáles son las mejores prácticas que se están dando en el mercado para poderlas aplicar en mi empresa. Esto no se trata de copiar a la competencia, no se trata de simple y sencillamente hacer algo que otras empresas están haciendo, sino que es un proceso que de alguna manera nos va a permitir identificar lo que ya están haciendo, las soluciones que ya hay en el mercado para problemas que nosotros tenemos. Existen diferentes tipos de benchmarking. Tenemos el benchmarking interno, que este se refiere sobre todo a cuando una empresa es muy grande y hay diferentes departamentos que podrían estar haciendo mejor un proceso que nuestro propio departamento. O si hablamos de una empresa que es multinacional o que es global o que es internacional, podría entonces de repente referirse a aquellas prácticas que están realizando otras de las regiones, por ejemplo, ¿verdad? Y que nosotros podríamos de alguna manera observar y analizar si es factible implementarlas para lograr entonces a ese nivel de beneficio o de logro que tienen estas otras regiones. Tenemos el benchmarking competitivo, que es uno de los más utilizados, que este se encarga sobre todo de estudiar a los líderes de una categoría de productos o se encarga también de estudiar a todas aquellas empresas que son reconocidas en una industria o en un segmento, ¿verdad? O en una categoría de productos por algo que están haciendo. Esto podría ser el uso de tecnología, podría ser la forma en la que se relaciona con el cliente, podría ser la forma en la que maneja en general su marca. Realmente vamos a ver un poco más adelante que el benchmarking puede aplicarse a diferentes áreas, pero específicamente el competitivo, como les mencionaba, es cuando nos enfocamos en estudiar sobre todo al líder de la competencia o algún competidor que puede ser directo o indirecto, ¿verdad? Luego tenemos también el benchmarking funcional, que se refiere a aquellos procesos que nosotros quisiéramos identificar que quién los hace mejor en un mercado. En este caso del benchmarking funcional, no necesariamente va a ser un competidor directo, podría ser una empresa en otra industria, pero que es reconocida, por ejemplo, por ser muy eficiente en un proceso de producción o muy eficiente por la forma en la que maneja su relación con los clientes. Y entonces podemos identificar cuáles de esos elementos podemos nosotros implementar en nuestra organización para mejorar ese procedimiento que nosotros necesitamos de alguna manera implementar. Otro de los tipos de benchmarking es el digital. Este es como que últimamente, tal vez uno de los más recientes a los tipos de benchmarking, porque se refiere sobre todo, por ejemplo, a cómo es que las empresas manejan todo su entorno digital, ¿verdad? Y acá nos referimos a toda la parte de redes sociales, a la gestión de clientes, a la parte incluso de e-commerce, cómo funciona su página, las interfaces que tienen, ¿verdad? Y los procesos que pueden involucrarse para poder llevar a cabo el e-commerce si es que lo realizan. Entonces, este es otro tipo de benchmarking que actualmente se está utilizando bastante. Cuando nosotros hablamos de los pasos o de las fases que llevan a cabo el benchmarking, todo inicia con un proceso de planeación. En este proceso de planeación, lo primero que necesitamos identificar es cuál es el proceso o cuál es el elemento o área en la que queremos enfocar nuestros esfuerzos. Generalmente debería de ser un área que cumpla con la ley de Pareto. La ley de Pareto significa que con que nosotros logremos mejorar un 20% esta área, vamos a tener un 80% de mejoras, ¿verdad? Entonces,
De repente es muy fácil, gracias a los comentarios de nuestros clientes o de nuestros proveedores o incluso de quienes están relacionados con nosotros en la cadena de distribución, podemos identificar cuáles son las áreas en las que tenemos oportunidad y mientras más grande sea la oportunidad, va a ser más impactante el resultado que vamos a tener cuando implementemos todo este proceso de benchmarking. Entonces, en este proceso de planeación, no solo vamos a identificar esa área que nos va a permitir realmente agregar más valor o que nos va a permitir de manera tener una mejora que sea muy perceptible, sino que también vamos a identificar en esta fase aquellas empresas o aquellos departamentos, si fuera algo interno, que están haciendo este elemento o esta área de una mejor manera y que nos va a permitir estudiarlas para poder implementar algunos elementos de mejora en nuestra empresa o en nuestro producto o en nuestro proceso, ¿verdad? La siguiente fase es precisamente la recolección de datos. Esto implica utilizar una serie de elementos que nos van a permitir recopilar información. Acá podemos hacer observación, podríamos hacer entrevistas, dependiendo de la relación que nosotros tengamos con esta otra empresa que estamos observando o esta otra área, ¿verdad? El sujeto de nuestro benchmarking realmente. Y entonces podríamos hacer entrevistas o en algún momento podríamos hacer, por ejemplo, una investigación de sus redes sociales, ingresar directamente. Podríamos hacer también un mystery shopper, que sería ir como de incógnito para ver cómo es el proceso de atención. Acá, esta parte de la recolección de datos es como de ponerse creativos, ¿verdad? La idea es poder acceder a la información que necesitamos para mejorar aquellas áreas que nosotros definimos en el proceso de planeación. El siguiente paso es el análisis de los datos y acá lo podemos hacer desde la manera tradicional, por ejemplo, si hicimos una observación, simple y sencillamente implementar o identificar los pasos y luego implementarlos, o podríamos, por ejemplo, hacer análisis estadísticos más complicados, como por ejemplo un Ishikawa, o podríamos hacer estadísticas con barras o con gráficas que nos permitan ver cómo es el manejo o la implementación de estas soluciones que tienen estas otras empresas o estos otros sujetos que estamos estudiando. La siguiente fase, que sería la cuarta, es la fase de implementación. En esta fase, entonces, vamos a identificar aquellos elementos que podemos implementar en nuestra empresa o en nuestro proceso, ¿verdad? Y que nos va a permitir esa mejora significativa que estamos buscando. Ojo, no significa que si la empresa que nosotros estudiamos, por ejemplo, aplican a, B, C, nosotros tengamos también que aplicar los mismos elementos. De repente para nuestra empresa, solo con aplicar B y C va a ser suficiente para poder tener esa mejora que necesitamos. O de repente solo necesitamos implementar A, ¿verdad? Entonces, la idea acá es no solo identificar los elementos, sino que también observar o analizar si necesitamos hacerle mejoras o adaptaciones o agregarle algún elemento adicional para poder tener ese resultado que nosotros queremos. No todo lo que hagan otras empresas u otros departamentos va a funcionar al 100%. Generalmente vamos a necesitar hacer procesos de adaptación para que funcione como nosotros queremos. Y por último, tenemos la fase de monitoreo, que es cuando ya está puesto en práctica poder medir los resultados que estamos teniendo. Ojo, para que esto sea realmente efectivo, necesitamos desde el momento en el que hicimos la planeación, tener como una línea base de cómo estamos iniciando para que en este momento del monitoreo podamos ver los resultados o el después y comparar el antes y el después para ver las mejoras, si fueron realmente significativas, que era lo que estábamos buscando. Y el benchmarking no es un proceso que se realice una vez y termina, es una mejora continua, que era lo que les comentaba al principio. ¿Esto qué implica? Que cuando yo ya haya implementado estas mejoras, puedo nuevamente identificar otra área o incluso puede ser la misma área
y volver a hacer otro proceso de benchmarking que me permita entonces volver a mejorar y constante y continuamente hacerlo, ¿verdad? Entonces, esto es lo interesante del benchmarking, que me permite identificar áreas de mejora, me permite ver quiénes lo están haciendo bien y quiénes son los líderes, por ejemplo. Luego me permite adaptarlo a mi empresa, crear esas mejoras y esto me va a hacer constantemente estar mejorando, ¿verdad? Entonces, es un proceso que podemos implementar constantemente identificando diferentes áreas. Generalmente cuando nosotros hablamos de objetivos, de por qué hacer, por ejemplo, el benchmarking, tenemos una gama bastante amplia. Acá tenemos algunos ejemplos, pero realmente dependiendo de la empresa y dependiendo de cómo está o de cuáles son sus fortalezas y su situación y en general cómo están en todas las áreas, pueden tener diferentes objetivos. Algunos de ellos son, por ejemplo, ampliar el conocimiento de la propia empresa o identificar las áreas que deben mejorarse. También podría ser permitir un conocimiento mayor de la competencia y del nivel competitivo del mercado. Ajustar la organización de las mejores prácticas. Este generalmente es el elemento por el que se hace sobre todo el tema del benchmarking, ¿verdad? Mejores prácticas del mercado. Ver qué es lo mejor que se está haciendo para poderme beneficiar yo de esa solución que ya está puesta en práctica por otras empresas u otros departamentos u otros sectores. Otro de los objetivos podría ser plantear nuevas estrategias y salir adelante de los competidores. O sea que prácticamente si yo estoy analizando los líderes y estoy viendo qué es lo que están haciendo bien, podría implementar un proceso en mi empresa que me permita hacerlo mejor que mis competidores y poder de alguna manera convertirme en ese líder que a lo mejor no soy en este momento. O si soy el líder en este momento, hacer benchmarking con el segundo, ¿verdad?, del mercado de la industria, me va a permitir seguir manteniendo ese liderazgo al identificar qué nuevas áreas o en qué otras áreas puedo seguir tomando el liderazgo. Otro de los objetivos podría ser plantear nuevas estrategias, perdón, este ya lo habíamos dicho. El siguiente podría ser mejorar la comunicación empresarial, ver qué está pasando en el tema de comunicación, cómo se está manejando, qué es lo que sí está dando resultado, como para poderlo analizar y implementar en mi empresa. Luego también perfeccionar los procesos, ¿verdad? Si tengo procesos que están siendo efectivos, que están siendo eficientes, que realmente son buenos, de alguna manera, si yo identifico que otras empresas están haciéndolo de otra forma diferente, podría implementar algunas mejoras más y perfeccionar los procesos que tengo actualmente. También podría ser disminuir el número de errores y incluso otro elemento que en este momento es crucial para muchas empresas, que es reducir los costos. Cómo otras empresas manejan sus costos, cómo ahorran o cómo logran esas economías a escala para que podamos entonces reducirlos. Generalmente cuando nosotros vamos a hacer benchmarking, podemos analizar elementos tales como el tipo de negocio en el que estoy, ¿verdad? ¿Cuáles son las estructuras organizativas? Que esto sería como que un poco a nivel administrativo, pero me podría ayudar a identificar aquellos elementos, a identificar qué es lo que a nivel administrativo puedo hacer para ser más eficiente. Y acá en la parte de estructuras organizativas podemos ver diferentes departamentos: recursos humanos, finanzas, producción, suministros. Entonces, me va a permitir analizar cómo está toda mi empresa. También podría de repente hacer un benchmark que esté enfocado a los perfiles del empleado. De repente, los empleados de mi competencia permanecen más tiempo o son más efectivos para cerrar ventas. Entonces, ver cuáles son los perfiles de esos empleados podrían ayudarme a mejorar incluso mi formato de contratación o de capacitación, ¿verdad? Si necesito de alguna manera enfocarme en los elementos que ya tengo. Otro elemento podría ser el tamaño o complejidad del producto, ¿verdad? Ver qué otras opciones de productos se están manejando mis competidores, las tecnologías utilizadas, que acá podría ser
no solo la parte, por ejemplo, de software, ¿verdad? Que es la parte intangible, programas, servicios de CRM, la forma en la que yo manejo, por ejemplo, los bots o las relaciones con mis clientes, sino que puedo ir también en tecnologías con la parte de hardware, la parte, por ejemplo, que es tangible, ¿verdad? Maquinaria, la parte de empresas o simple y sencillamente tecnología podría ser la forma de hacer las cosas, ¿verdad? Otro elemento que analizar podría ser los procesos de mi negocio. A lo mejor puedo eliminar procesos para ser más eficiente o a lo mejor podría agregar un proceso que me permita de repente darle un mejor servicio al cliente. Podría también analizar los indicadores de desempeño financiero y ver cuáles son los resultados que están teniendo otras empresas en mi industria. Esto va a ser sobre todo realizable en empresas a nivel internacional cuando los países tienen todos aquellos elementos y cuando tienen, por ejemplo, la obligatoriedad las empresas de publicar sus estados financieros. Entonces voy a poder fácilmente analizar mis indicadores versus los indicadores en otros países. Y eso me va a permitir, por ejemplo, saber si tengo que, por ejemplo, disminuir mi nivel de gastos o si tengo que disminuir mi ciclo, por ejemplo, de inventarios. Entonces, puedo hacer estas comparaciones con otras empresas en otros países, ¿verdad? Tenemos también que puedo analizar los canales y formas de distribución. Estos elementos me sirven muchísimo en la parte de comercio internacional. Me va a servir, por ejemplo, para identificar qué tan largo o qué tan corto puede ser un canal cuando estoy exportando. Me va a servir también, por ejemplo, para saber en qué tipo de canales puedo implementar mejoras, identificar incluso qué estrategias puedo implementar para internacionalizarme, si de repente puedo irme directamente con minoristas o si por el contrario yo necesito tener un broker o necesito tener una representación o una tienda propia directamente en el mercado de destino. Entonces, todas estas formas de distribución me van a pesar mucho en el tema de comercio internacional. También me puede ayudar toda la parte de producción y volumen, identificar cuánto producen, si tienen estacionalidad en algunas épocas del año, qué tanto volumen, de qué tipos de producto, cómo es que lo distribuyen, cómo lo guardan en bodega, cuánto tiempo lo tienen. Todos esos elementos también me pueden presentar varios factores o varios elementos que me van a permitir ser más eficiente. La forma de toma de decisiones es otro elemento en el que puedo también como implementar la parte del benchmark. Básicamente, acá hay muchos elementos que puedo hacer a nivel empresarial, pero para poder profundizar sobre todo en qué elementos puedo ponerles atención para hacer un benchmark con la parte de comercio internacional, vamos a enviar también por el WhatsApp un documento que va a tener diferentes áreas agrupadas con sus elementos para que ustedes como empresas puedan identificar qué áreas son las que podrían mejorar drásticamente los resultados de su empresa. Ojo, cuando nosotros hacemos benchmark y cuando vean, por ejemplo, este inventario que les estamos enviando, podrían sentirse tentados a realmente trabajar todas las áreas, ¿verdad? Pero vimos que esto es un proceso de mejora continua y que lo que necesitamos hacer es identificar aquellas áreas que mejorando el 20% nos den un 80% de mejores resultados. Entonces, la invitación es a que luego de que ustedes vean este documento, identifiquen máximo 3 áreas en las que puedan mejorar ustedes como empresa y enfocarse en hacer el benchmark con estas empresas. ¿Y por qué el tema ahorita y por qué enviarlo en este momento por WhatsApp? Porque consideramos que esto es un material que les puede ayudar en la sesión del día viernes cuando tengan la posibilidad de intercambiar y de conocer con empresas chilenas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya tienen identificadas algunas áreas en las que les gustaría hacer este benchmark, de repente pueden preguntarle a estas empresas cómo es que lo están manejando o qué están haciendo o qué otros elementos, por ejemplo, están considerando que ustedes no hayan considerado. Entonces, la idea está en que para este viernes ya tengan entonces identificadas las áreas en las que ustedes quieren realizar el benchmark y que puedan entonces socializar con estas empresas de mujeres chilenas
para poder de alguna manera comenzar a recopilar información que les permita mejorar al interno o en sus procesos de comercio internacional. Muchas gracias entonces por su atención en este tema y quedo siempre a su disposición por si tienen alguna duda o por si quieren profundizar o tienen algún tema que sea adicional.